Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 39. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juicio, para los que vean, para que vean los que no ven, y para los que ven
se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. Gracias, Padre, por tu presencia. Tú estás en este lugar, Señor Jesús, y te adoramos, te bendecimos y te pedimos que hoy hables a nuestras vidas de una manera especial, de una manera poderosa, y que nosotros, con la palabra que tú hoy nos vas a dar, Señor, hagamos algo especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Evangelio según San Juan tiene un propósito, y todos los evangelios tienen un propósito, y toda la palabra de Dios tiene un propósito. Y el propósito del Evangelio de Juan está ahí mismo en el Evangelio, en el capítulo 20. Vamos a estar en el 9, pero voy a leer a favor de ustedes. Capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice así: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Evangelio de San Juan? Dígamelo usted en sus palabras. Para creer en nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, como el Señor, como el Mesías, que Jesucristo es Dios. Entonces vamos a estar ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, y el Evangelio según San Juan muestra varios milagros del Señor, y aquí vamos a ver uno de esos milagros en el capítulo 9, que es de un ciego, un hombre ciego de nacimiento que Jesús sana. Él no se volvió ciego, no fue que fue perdiendo la vista, sino que él nació ciego, jamás había visto. Entonces, contextualizando todo el texto, empezamos a ver desde el versículo número 1, que yo creo que usted ya se ha leído de pronto o ha escuchado este milagro del Señor. Jesús tiene un encuentro con este hombre, y como estaba ciego, Jesús hace un milagro, y el milagro tiene una forma muy particular, porque Jesús lo sana, pero con saliva, y de la saliva y con lodo hace un barro, sí, un menjurje, dice por aquí. Hizo barro, entonces se lo depositó en sus ojos y le dice a él: vaya y lávese en el estanque de Siloé, y él se va para el estanque, él obedece, y cuando regresa está viendo. Es algo impresionante. No me digan por qué el Señor hizo un milagro de esos sabiendo que él podía hacerlo de otra manera, ¿cierto? Pero él hace las cosas como él quiere, ¿cierto? De manera muy especial. Entonces Jesús nos enseña a través de estas escrituras que hay ciegos que le falta la vista física, pero hay gente que, pudiendo ver, no quiere ver. Y hoy titulé el mensaje: no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Es verdad o no? Sí. Y yo creo que alguna vez o nos han dicho o hemos dicho ¿esto cómo se llama? Un refrán. Hemos dicho algo así de esto. Entonces, los que viendo no quieren ver están ciegos espiritualmente, y ceguera espiritual es la incapacidad que tienen las personas para percibir las verdades espirituales, de entender la voluntad de Dios o reconocer la presencia y obra de Dios en la vida del que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, esta condición de ceguera espiritual a medida se atribuye a la influencia del pecado, a la obra de Satanás y a la dureza del corazón de los seres humanos. ¿Por qué entre tantos milagros Juan escoge este? Entonces es para que nosotros veamos la necesidad que tenemos de nuestro Señor. Sin embargo, muchos piensan que como viven están bien, ¿cierto? No sé si usted ha visto gente que le dice: yo no tengo necesidad de que el Señor me salve, yo soy salvo, ¿de qué me va a salvar? Hay gente que le dice a uno así. Hay gente que busca del Señor por sanidad y por liberación, para que el Señor le haga un milagro, pero muchas personas le dicen a uno: yo no tengo nada de qué arrepentirme.
Y yo creo que usted ha escuchado gente que le dice, yo no tengo nada de que arrepentirme, me arrepiento de no haber hecho más cosas, ¿cierto? Hay gente que le dice a uno así, pero la verdad es que todos tenemos de qué arrepentirnos. Por muy bueno que nos parezca que hayamos vivido, cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo y cuando leemos las Escrituras, vemos que no somos tan buenos como nosotros creíamos. Y nos falta mucho. Yo no sé usted, pero yo me he arrepentido muchas veces de las cosas malas que hice. Porque en el mundo a uno no le parecían que eran malas, pero cuando está en los caminos del Señor, ahí sí ve que uno cometió muchos errores. Y cada vez que el Señor se lo ponga, usted tiene y yo tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, y si ya se arrepintió, decir, Señor, nunca más me permita yo hacer lo que hice en tal tiempo o con tal persona. Este ciego es sanado y vienen muchas preguntas y vamos a ver las preguntas. Vamos a empezar. Ahí en el capítulo 9, vámonos para el versículo número 8. Porque vienen preguntas de los vecinos. De los vecinos, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, sí, es él. Otros decían, se le parece. Pero él, ¿qué decía? Soy yo soy. Y le dijeron, ¿cómo es que te han abierto los ojos? Y él le respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. No vemos que los vecinos alabaron a Dios por ese milagro. Usted no lo va a ver. Usted ve que sencillamente ellos también estaban ciegos y no veían más allá. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo no sé cuántos de ustedes se emocionan cuando hay un milagro, cuando alguien conoce del Señor, cuando ustedes le cuentan un testimonio. ¿Usted qué hace? ¿Usted no se alegra mucho? Uno se alegra, uno dice, gracias Dios mío, gracias por esa misericordia, gracias porque usted está haciendo algo especial. Sin embargo, hubo ese milagro tan sobrenatural y los vecinos solamente empezaron a ¿qué? A criticar, estando ahí, que fue, a ver si será verdad, no será verdad. Este hombre había tenido un encuentro con Jesús y nosotros, tú y yo hemos tenido un encuentro con Jesús. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, el Espíritu Santo nos transforma, nos cambia y se nos nota, ¿o no se le nota? Sí, a nosotros se nos nota. ¿A cuánto se le nota? Sí, a usted se le nota, porque hasta el rostro se nos hermosea. Mira el que está a su lado y verá que está todo hermoso, porque tiene a Cristo. ¿Ah? ¿Lindo o no? Pero a pesar del cambio que nosotros hemos tenido, hay incredulidad de los vecinos, de los amigos y de la familia, ¿o no? Porque a veces ponen entre tela de juicio el cambio que hemos tenido, porque a veces tenemos unos chispazos por ahí, unos descaches por ahí. Entonces ahí mismo nos juzga. Pero la verdad es que nosotros hemos tenido un cambio sobrenatural por la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y a pesar de las evidencias, los vecinos del ex ciego dudaban, ¿será o no será? ¿Será o no? Y de usted también van a dudar. ¿Será que sí cambió? ¿Será que ahora sí va a dejar ese vicio? ¿Será que va a mejorar su forma de tratar a la gente? ¿Será que sí cambió? ¿Será que sí cambió? Entonces, la gente del mundo tiene muchas dudas y es muy incrédula, hermano. Pero nosotros los creyentes, cuando vemos que alguien llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la convicción de que Dios está haciendo algo poderoso en esa vida. Tenemos la convicción de que por medio de la palabra y del Espíritu Santo, Él va a cambiar, que se le están abriendo los ojos espirituales y va a ver de dónde lo sacó el Señor para no volver a estar en estos caminos. Sigamos ahí en Juan capítulo 9, versículo 12.
Y le dijeron, ¿quiénes le dijeron? ¿Los qué? Los vecinos. ¿Y dónde está él? ¿Y él qué le dijo? No lo sé. El ex ciego no tiene una respuesta la que ellos desean oír, y lo llevan entonces donde los fariseos, que eran personas más preparadas que ellos, y va a seguir un interrogatorio, pero ese interrogatorio está lleno de incredulidad, causada porque ellos tienen prejuicios, y enseguida vamos a ver esos prejuicios. Siga ahí, pero quiero decirles que tú y yo también estábamos ciegos y hemos sido sanados, porque Jesucristo nos rescató de nuestra miseria. Tú y yo no podíamos ver las cosas espirituales, y no se trata de capacidad, ni de inteligencia, ni los títulos académicos que tengamos. Es que Dios abre los ojos espirituales, y solamente el poder de Dios y su palabra puede hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Hay gente que quiere cambiar, pero si el poder de Dios no actúa en ellos, no puede haber un cambio. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos de verdad y en serio a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo a hacer morada en nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda, porque nosotros solos no vamos a poder. Usted puede al principio, después se cansa, después le da pereza, después vienen las tentaciones, después viene la duda, y tiene que ser el Señor, ahí no hay de otra, que nos ayude a sobreponernos de cualquier adversidad y cualquier prueba que nosotros tengamos. Pero no se desanime, porque nosotros estamos ante un mundo que es muy incrédulo. Entonces nosotros tenemos que testificar quién es Cristo, que murió por nosotros para darnos vida eterna. Y no importa si la gente se burla, la gente se va a burlar de nosotros. No importa que a uno lo critiquen, siempre va a haber quien lo critique. Lamentablemente el evangelio lo ven como para la gente pobre. Ay, usted no tenía nada que hacer, la única solución es volverse evangélico. Y la gente lo menosprecia a uno. Cuando uno dice que es cristiano evangélico, lo miran como Una vez me dijeron, aquí puse el testimonio mío. Una vez me dijeron lo siguiente: esas iglesias evangélicas están llenas de gente que fue sicaria, que fueron ladrones, de chismosos, de mujeres sinvergüenzas, y ahora se creen unos señores y unas señoras. Así me dijeron. Y yo le contesté: eso sí es verdad. Eso éramos muchos de nosotros, ¿o no? Sí, eso éramos muchos, pero Dios nos ha transformado, nos ha cambiado, y ahora somos nuevas criaturas. Es verdad. ¿Y sabe qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 6? Por si está tomando nota, capítulo 6, versículo 9 al 11. Le voy a leer a favor de ustedes. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. ¿Hemos sido qué? Hemos sido lavados, santificados y justificados por el sacrificio de nuestro Señor. Entonces, en un mundo incrédulo vamos a enfrentar prejuicios por la tradición. Versículo 13, seguimos ahí en San Juan capítulo 9. Versículo 13. El que había sido ciego, ¿estamos ahí? Sí. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, ¿era día de qué? De reposo, tengamos eso en cuenta. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora
veo. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda ¿qué? El día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y habían disensión entre ellos. Los fariseos empiezan a dar entonces un argumento. Y el argumento es, la gente que viene de Dios guarda el día de reposo. Jesús no guarda el día de reposo. Conclusión, Jesús no puede venir de Dios. Y el día de reposo fue instituido por Dios, claro que sí, para el pueblo de Israel, y se llama el Sabbat. Era para dedicarlo a buscar del Señor. Nosotros también tenemos un día que lo dedicamos a buscar del Señor. Si usted de pronto trabaja un domingo, lo hará otro día, pero usted y yo debemos de tener un tiempo especial para dedicárselo al Señor. Hay gente creyente que guarda el Sabbat y tiene todo ese día no trabajan y ese día es donde hacen el culto, pero nosotros lo celebramos los domingos y el día que sea necesario honramos a Dios, ¿cierto que sí? Ese día que sea necesario. Entonces Jesús continuamente, usted va a ver que ataca las tradiciones. Una cosa es un mandamiento de Dios y otra muy diferente es una tradición humana. Y en Mateo capítulo 7, en Marcos capítulo 7, del 7 al 9, les voy a leer. Como dice Jesús, no tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Porque ustedes dejan a un lado los mandamientos de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de los jarros y de los vasos para beber y a muchas cosas semejantes. También les digo que bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Parecido a este tiempo, ¿cierto? Que la gente honra más las tradiciones que realmente lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que no quiere leer la Biblia porque prefiere vivir en su tradición, así no sea la verdad. Se han enseñado a no cuestionar, simplemente tienen una tradición y lo que le dicen a uno es, toda la vida he hecho esto, toda la vida he sido así y ya no cambio. ¿Ha escuchado usted que le dicen así? Es muy difícil, si no interviene el Señor, romper con una tradición. Y no nos vamos para la tradición católica, porque a veces nos dicen, yo nací católico, apostólico y romano, sino que vámonos también a nosotros que a veces tenemos tradiciones que no están en la Biblia. Sin embargo, argumentamos y todo en nuestras tradiciones. Yo nací en esta religión, mis padres me lo enseñaron y punto. Uno a veces habla y la gente le dice, es que usted ya va a satanizar todo, porque usted cree que usted está en la religión correcta y los demás no estamos, ¿o no le han dicho así? Totalmente. Ay, usted pues es el santo y nosotros pecadores. Así nos dice. Y cuando llegamos al Evangelio, Dios nos muestra su verdad y nos abre los ojos y nos damos cuenta que estábamos ciegos, que estábamos cautivos, que estábamos oprimidos, pero el Señor dice eso en su palabra. Le voy a leer Lucas capítulo 4 versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Así estábamos nosotros, pero cuando el Señor llega a nuestra vida, empieza a darnos libertad. Estábamos ciegos, estábamos cautivos, pero el Señor nos liberta y vemos más allá. Entonces, veamos la respuesta del ex ciego ante el juicio lanzado por los fariseos a Jesús, porque ellos están diciendo que no es de Dios. Versículo 16. Algunos de los fariseos decían, ese hombre
no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió, ¿qué le respondió? Creo que es un profeta. ¿Y sabe qué es un profeta? Es el que habla verdad de parte de Dios. Y quiero decirle algo, que si la tradición que usted tiene es contraria a la verdad de Dios, tenemos entonces que tener mucho cuidado, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Mucho cuidado, porque a veces nosotros creyentes y tenemos tradiciones mundanas del mundo, y vemos en la Biblia, y si usted ve en la Biblia, si el Señor le abre los ojos y le dice lo que tú estás haciendo es incorrecto, tenemos que volvernos a los caminos del Señor. Y yo sé que Dios nos habla, Dios es maravilloso. Hay muchas cosas que damos por sentado que nunca hemos cuestionado. Y vienen estos hombres y le dicen, yo no creo que este hombre, no creo en ese hombre porque rompe la tradición. Jesús nunca pecó, no incumplió ningún mandamiento, pero sí rompía la tradición. Usted se pone a ver, y en la tradición dice, no se puede hacer nada en el sábado. Y el Señor hacía los milagros el sábado, los sábados. Lleve. Y Él les explica, si a ustedes les cayera una bestia, un animal, ustedes no lo rescatarían, ¿cierto? ¿Usted ha leído eso? Él ve la necesidad de los seres humanos. Seguimos. Versículo 18. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres de aquel que había recibido la vista. Bueno, ¿a cuántos han llamado? ¿Cuántos le han preguntado? Los vecinos, los fariseos. ¿Y ya quién van a entrevistar? A los padres. Versículo 19. Y les preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ve ahora, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Versículo 22. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Ellos sí sabían que era el Mesías. Claro que sí, ¿cierto? Porque ya habían rumores, porque Jesús había testificado quién era, porque se veían los milagros. Usted no ve nadie en el Antiguo Testamento que hubiera recibido la vista, ¿cierto? Ahora nos vamos a dar cuenta. ¿Y por qué tanto temor de que los expulsaran de la sinagoga? Es que hay algo que causa mucho prejuicio, y es tenerle miedo a los hombres, tener miedo a la sociedad, ser sacado del combo de amigos, perder el estatus. Y eso nos pasa cuando conocemos al Señor, porque muchas personas ya no nos van a ver como nos veían antes, porque ya no vamos a hacer lo que hacíamos antes, y pierde uno hasta el novio o la novia. Porque si queremos tener un estilo de vida diferente, tenemos que dar cambios, tenemos que cambiar. Y a muchos no les va a gustar. Muchos van a decir, ¿a usted qué le pasó? ¿Se fue que embobó? Toda la vida hizo lo mismo y ahora pues no tan santo. Pero es que Dios empieza a obrar en nuestras vidas con poder. ¿Cuál era el miedo de ser expulsados de la sinagoga? Les voy a decir. Acuérdese que el pueblo pueblo judío estaba gobernado ¿por quién? Por romanos. ¿Quiénes mandaban? Los romanos. El único espacio que ellos tenían para ser pueblo de Dios era en la sinagoga. Entonces en la sinagoga ellos tenían vida civil,
social y religiosa. Allá ellos podían hacer negocios, hacían todo, tanto que usted se da cuenta, ahí es donde entendemos el texto, cuando Jesús llega al templo y lo ve lleno ¿de qué? De vendedores, de mercaderes. Es porque ellos allá tenían su vida social, no solamente religiosa, también su vida civil. Allá hacían acuerdos, allá hacían pactos. Y el Señor dice, esto se volvió una cueva de ladrones. Entonces ahí vamos entendiendo el contexto de lo que estaba sucediendo acá, que ellos tenían miedo. Voy a leer Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. En todo eso, muchos creyeron en él, incluso algunos de los gobernantes, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y usted dice, ay María, ¿cómo pueden hacer eso? Pero a veces, lamentablemente, nosotros tampoco testificamos de que somos creyentes. No ponemos un precedente, no hago esto. Aunque le digan, pero usted antes lo hacía, ya no lo hago porque sé que no le agrada al Señor. Por compaginar con los demás, para que no nos empiecen a excluir. Hermanos, que nos excluyan de todo, no importa. ¿Para qué aparentarle a la gente? ¿Cierto? Pero es que en mi casa hacen estas fiestas y esta bailadita y toman. Usted y yo ya somos diferentes. Yo no le estoy diciendo que no participe de lo que hacen en su casa. Usted tiene que dar testimonio. Pero ya nuestra vida tiene que ser diferente y marcar la diferencia. Oiga, ¿y usted cómo tomaba y cómo era de bebedor y cómo era? ¿Y cómo es? El Señor está haciendo la obra en mí. Aún me falta mucho, pero el Señor está haciendo algo poderoso en mí. Aquí todos adoramos, exaltamos al Señor aquí en la iglesia, pero mi pregunta es, afuera, ¿usted también es cristiano? Con sus amigos, ¿usted también es cristiano? Con la novia, con el novio, ¿usted también es cristiano? Con la familia de aquellos que no le conocen, ¿también es creyente o no? Porque tenemos que ser una luz en cada rincón. Y aquí adoramos, pero afuera ¿qué? A veces somos cristianos de la secreta. ¿Se ha visto esa película? Véasela, Cristianos de la Secreta. Porque a veces aquí, hermanos, aleluya, gloria a Dios, pero afuera, hasta groserías se salen. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude. Versículo 23, de ahí, de San Juan capítulo 9. Por eso dijeron sus padres, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. O sea, se lavaron ellos las manos y que el pelado responda. Entonces volvieron a llamar a aquel que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió, si es pecador no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora ¿qué? Y ahora veo. Volvieron a decirle, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Oiga, qué intenso, ¿cierto? Y él le respondió, estamos en el 27, ya les he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? También ustedes quieren hacerse sus discípulos. Ay, este salió más tremendo. Y ellos, ¿cómo dice en su Biblia? Y ellos lo injuriaron, lo insultaron y le dijeron, discípulo suyo lo eres tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. Y el hombre le dijo, pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Ese hombre testificaba, y nosotros también tenemos que testificar, porque la gente se va a ir en contra muchas veces de nosotros, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, del Dios que nosotros tenemos. Y el Dios que nosotros tenemos nos ha cambiado toda la vida, ¿o no? Toda la vida, hermanos.
Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca he oído decir que a alguien se le abrieran los ojos a un ciego de nacimiento, y si este no viniera de Dios, nada podría ser. Mire qué defensa de un hombre que acaba de tener un encuentro poderoso con el Señor. ¿Será que nosotros no hemos tenido esa clase de encuentros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque nosotros no estábamos ciegos físicamente, pero sí estábamos ciegos espiritualmente, y Dios nos abrió los ojos y ya vemos lo que es el pecado. Ya vemos de dónde nos sacó el Señor. A este ciego no le importa lo que digan, porque su vida ha sido transformada por el Señor. A usted y a mí no nos debe de importar lo que la gente diga cuando nosotros estamos buscando del Señor. Amén. Versículo 34. Ellos le dijeron: tú naciste. Esperen que se me cerró. Estamos en el versículo 34. Ellos le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos vas a enseñar. Y lo expulsaron de allí. Oiga, la cosa fue bárbara. Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió: Señor, ¿y quién es para que crea en él? Jesús le dijo: pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Y él le dijo: creo, Señor, y lo adoró. ¿Le parece muy hermosa esta historia? Es algo sensacional. Y es que el Señor no lo iba a dejar así. El Señor no lo iba a dejar con todo el mundo encima. El Señor le iba a mostrar: no importa. No importa que lo expulsen de las sinagogas. No importa. ¿Cree usted? ¿Cree? Y esa misma pregunta puede ser para nosotros. ¿Creemos en el Hijo de Dios? Y que nosotros podamos decir: sí, porque es que nosotros ya hemos tenido un bagaje, un tiempo con el Señor. Que nosotros podamos decir: sí, Señor. Y que cada vez lo adoramos, cada vez creamos más y más en nuestro Señor. Que nosotros no retrocedamos, que nosotros antes avancemos en el camino del Señor. Que nosotros no retrocedamos, que a pesar de lo que vivamos, nosotros tengamos nuestra fe y nuestros ojos puestos en el Señor Jesús. Jesús no solo le abrió los ojos físicos, le abrió los ojos de la fe, porque Cristo ha venido para dar vista a los ciegos, para que todos reconozcamos que no podemos seguir alejados de Dios. Estamos en un mundo lleno de incredulidad, y por allá, en todas partes, usted se va a topar con gente que está ciega, pero que quieren ver. Y por eso nosotros tenemos que testificar, para poder mostrarles el Dios que nosotros tenemos. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio, mostrar al Señor que nos salvó, hablarle a la gente. Y si usted siente que está tibio, usted se tiene que calentar. Nos tenemos que calentar y pedirle al Señor que nos ayude. Y hoy le podemos dar gracias porque tenemos vista. Y yo no sé si usted me puede decir: yo sí veo, pero como borroso. Hay cosas que veo con claridad, pastor, hay cosas que no veo con claridad. Pero usted tranquilamente le puede decir: Señor, ayúdeme a ver con claridad. Ayúdeme a ver los caminos suyos con claridad, Señor. Yo quiero ver. Yo no quiero vivir de una tradición. Yo no quiero vivir de algo que me han dicho, pero que yo no lo he experimentado. No hay nada más lindo que experimentar uno mismo la gloria de Dios, uno mismo los milagros de Dios, uno mismo sentir que Dios no lo ha dejado, que Dios no lo ha desamparado. Hay gente que habla muy lindo, maravilloso, ha tenido experiencias espectaculares, pero usted y yo tenemos que tener nuestra propia vivencia con el Espíritu Santo, y solo se logra cuando tenemos comunión con Él. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros testificar
Porque este hombre en un momentico testificó, no le importó nada. Y el Señor vio cómo estaba su corazón. El Señor vio que estaba preparado. Y se lo garantizo que este hombre fue tremendo para dar la palabra. Porque si fue en un momentico capaz de defender lo que había vivido, más adelante fue capaz de todo por el Señor. Y nosotros también tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a dar testimonio del Dios que nos ha hecho recobrar la vista. Padre, hoy te adoramos, hoy te exaltamos, Señor, hoy te honramos. Tú has sido bueno en todo tiempo, Señor. Gracias, gracias, Espíritu de Dios, por estar en mi vida, Dios mío. Gracias, Señor, porque era ciega y ahora veo, Señor. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias, Señor, porque tú me rescataste, porque tú, Señor, me ayudaste. Tú me salvaste, Señor. Y aunque mucha gente tenga prejuicios, aunque mucha gente tenga tradiciones, y yo también haya vivido tradiciones, Señor, ahora soy libre. Pero si usted siente que aún usted vive, tiene prejuicios por el que dirán sus compañeros, por el que dirán en la familia, hoy le quiero decir que lo más importante es lo que diga nuestro Señor. Oh, Señor, tú has sido maravilloso. Gracias, gracias por darme vista, Señor. Gracias por rescatarme. Gracias por ayudarme. Gracias por socorrerme. Gracias por mostrarme el Evangelio, Señor. Gracias, gracias, porque por esa gracia tuya, Señor, somos salvos. No hemos hecho méritos de nada, Señor. Es por tu gracia, es por tu amor, es por tu fidelidad, es por tu misericordia, Dios, que tú has hecho que nosotros, Señor, podamos estar cerca de ti en esta noche, Señor, aquí adorándote, aquí bendiciéndote, aquí recibiendo esta palabra, Dios mío, y ayúdanos a testificar del Dios que tenemos, el Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos, Señor, a mostrar el Evangelio de salvación. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios mío, a ser embajadores tuyos, Papito Dios, con mi familia. Órele a Dios, dígale, ayúdame con mi familia. Ayúdame con mis amigos del trabajo. Ayúdame, Señor, con aquellas personas que me conocen, Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios, a tener cambios de vida, Padre. Por mucho tiempo quise cambiar, por mucho tiempo quise alejarme del pecado, Señor. Pero ahora que estoy contigo, Señor, yo te pido que me ayudes, que me fuerces, Señor, que me levantes, que no me dejes retroceder, que no me dejes desmayar, Señor, que yo persevere, Señor, en tus caminos, Padre, y que cada día, Señor, se añadan los que han de ser salvos, se añadan, Señor, al Evangelio, a tus caminos, Señor, aquellas personas, Dios mío, que tú tienes para amarte, para bendecirte, para santificar tu nombre, Señor. Y que yo, dígale, Señor, que yo sea un testimonio. Que la gente me pregunte, no importa, que me pregunte y que yo sea capaz de responder como este hombre fue capaz de responder, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor, a no negar la fe. Pídale a Dios, joven. Los jóvenes que están aquí, dígale, Señor, ayúdame a no negar la fe, Dios mío. Pero que si digo que soy creyente, vean algo diferente en mí, Señor. Que yo pueda marcar la diferencia, Señor. Ayúdanos a todos, Señor. Porque aquí no importa la edad. Aquí no importa, Señor, los diplomas que tengamos, Dios mío. Aquí lo que importa es estar llenos de tu presencia, Dios. Y ayúdanos, ayúdanos, Señor. Dame claridad para ver, dígale a Dios, dame claridad para ver, Señor. Dame claridad para caminar, Señor. Alumbra mi camino, Dios mío. Quiero marcar la diferencia, Señor. Y en mi humanidad no puedo.
pero con tu Santo Espíritu, Señor, yo sé que voy a marcar la diferencia, Dios, porque tú eres el que me hace dar un paso más de fe, Señor. Tú eres el que transforma todo mi ser, Señor. Tú eres el que cambia mis pensamientos, Dios. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que nos ayudes como iglesia a testificar en todo este barrio, Señor. Ayúdanos, Señor, al ser de testimonio. Dígale, Señor, por favor, ayúdame a dar testimonio con mi familia. Usted si es un papá, una mamá, dígale, Señor, ayúdame a testificarle a mis hijos, a mi familia, Dios mío, el Dios que tengo. Que no me vean como un hipócrita, como un falso, como alguien que soy uno en la iglesia y otro en otra parte, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Dame el querer y el hacer tu santa y perfecta voluntad, Señor. Que tu palabra quede grabada en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, Señor. Y que yo cumpla tus mandamientos, Señor. Que yo no viva de una tradición, que yo no viva de un legalismo, Señor. Que yo viva en la libertad del Evangelio, Señor, testificando que tú vives en medio de mí. Gracias, Padre. Yo te pido que esta palabra quede sellada en cada uno de nosotros, Señor, y que cada día, Señor, nosotros le testifiquemos al mundo que estábamos ciegos, pero que ahora vemos, Señor, y lo que vemos es a ti, Señor. Te veo a ti, Señor. Te veo a ti, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús por la obra tan preciosa que tú estás haciendo en mí. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por estar con nosotros y por ayudarnos y por fortalecernos y por enseñarnos a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor.